Grabando. Si tienen sus Biblias, abran al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, 23 a 37 son los versículos. Y para los de inglés, o los que están aprendiendo en inglés, es the Book of Acts. Chapter 4, verse 23 through 27. Hechos 4, 23 a 37 estaremos hoy. El cucuy. ¿Saben quién es el cucuy como padre y madre? ¿A quién le dijimos el cucuy? Sí, pero ¿a quién le estamos diciendo te va a agarrar el cucuy? ¿Por qué? Para que se portaran bien. Para que se portan bien. Ahí viene el cucuy y se me portan bien. Duérmete que viene el cucuy. Las creencias como hispanos. Pero usamos el nombre del cucuy, pero ya sabemos mejor ahora porque somos adultos, ¿verdad? Pero invocamos el nombre del cucuy a los niños para tratar de enderecerlos, ¿verdad? Para que obedezcan, ¿verdad? El cucuy, te va a agarrar el cucuy. O el viejo le dice. El viejo. El viejo. Ujú. El miedo. Hoy como adultos tenemos la policía, ¿verdad? No queremos estar involucrados en algo feo o malo. Entonces hacemos las cosas que debemos hacer como ciudadanos y sabemos que si algo pasa, si hacemos algo ilegal, vamos no al cucuy, vamos a la cárcel, vamos a la policía o viene la policía a recogernos. O ¿cuántos de ustedes eran un hermano o una hermana de su familia y se portaba mal su hermano o hermana si tenía, y le decías, le voy a decir a mamá, le voy a decir a papá, para que te dé unas... ¿Cómo sigues haciendo? Le voy a decir a mamá, le voy a decir a papá. ¿Por qué dijimos eso a nuestro hermano, nuestras hermanas? Porque tienen respeto a nuestros padres y les tienen miedo también. Tienen respeto, tienen temor, pero cuando se invoca el nombre de mamá o de la abuela o invoca el nombre del papá, en mi familia, cuando era en mi juventud, mi mamá era la que siempre daba la disciplina. Mi papá trabajaba mucho, pero él también disciplinaba, pero no tanto como mi mamá. Y ustedes ya saben, uno de ustedes son mamás y papás, y saben que cuando se portaba mal el niño, ahí estaba la chancla, ¿verdad? O la mano, o la faja. Entonces, cuando uno se portaba mal, invocaba el nombre de la mamá, del papá. Pero también, al contrario, podemos invocar el nombre de alguien para darnos fuerza, para darnos confianza, ¿verdad? Tú puedes hacerlo, hijo mío. Yo tengo confianza que tú lo puedes hacer. Entonces, si ese hijo o hija se retira de ahí, y está batallando en algo en la escuela o en la vida y se recuerda de las palabras que le dijo su mamá o su papá. Mi mamá dice que ella tiene confianza en mí. Mi papá dice que él tiene confianza en mí. Entonces invocamos el nombre o el pensamiento, el poder, porque el nombre que invocamos, si pensamos en mamá, en papá, en abuelo, en abuela, ¿qué es lo que? Sí, invoca el nombre, invoca la imagen, pero ¿qué es lo que invoca? Invoca poder, ¿verdad? Invoca confianza. Invoca valentía, ¿verdad? Respeto. Uh-huh. Y de una cosa bueno, al menos en mi caso, mi papá era duro, pero era más mi mamá. Quizás es porque ella siempre estaba las 24 horas con nosotros y mi padre salía de casa. Y mi abuela nos inculcaba respeto y todo, pero mi abuela era más amor, más palabra, mucho amor, en pocas palabras. Entonces su mamá es la que tenía el poder. Sí. Entonces, ustedes conocen cuando quieren usar el nombre de alguien, lo están usando porque ese nombre tiene o contiene poder, ¿verdad?
Entonces invocamos el poder o el nombre de cierta persona o entidad para atraer a alguien a la obediencia o para dar confianza en cumplir algo. El título de mi mensaje hoy es esta. Traté bastante, lo mejor posible para hacer breve el título del mensaje, pero no pude. La iglesia que invoca la poderosa palabra de Jesucristo siempre hará temblar a conspiradores opuestos a su verdad. La iglesia que invoca la poderosa palabra de Jesucristo siempre hará temblar a conspiradores opuestos a su verdad. ¿Quién son conspiradores opuestos a su verdad? Los que no van con Dios, Los que no van con Dios los que están con el diablo. están con el diablo. ¿Puede ser una persona? Bueno, Pues- puede ser tú hasta tu propio vecino y no sabes que... Entonces puede ser un individual, ¿verdad? Pero también puede ser algo más grande. Puede ser, sí, sabemos que puede ser un individual, una persona, el vecino, la vecina. Pero puede ser una institución también que está contra o opuesto a la verdad de Dios. Puede ser, ¿verdad? ¿Sabían que en California hace como 2 meses pasado les habían dicho a un pastor bien conocido que se llamaba Juan MacArthur? Él es el pastor de una iglesia grande. La iglesia se llama Grace Community Church en California. Y para contener el COVID-19, le dijeron a todos, cierren sus puertas, no se congreguen. Pero ya tenían meses no congregándose. Pero no era una orden, era una recomendación, como aquí. Él abrió sus puertas y la ley y el gobierno, el Estado, los estaba amenazando. No sé si ustedes leyeron. Amenazando que si no cerraban sus puertas y si seguían de congregarse, los iban a echar a la cárcel. Eso acaba de pasar. Entonces, Juan MacArthur se agarró un abogado y con el liderazgo del Espíritu Santo y batallando y peleando bastante, pudo abrir y detener sus puertas abiertas para que pudieran siguiendo adorando, congregándose. Entonces, puede ser el Estado o el gobierno también el enemigo de Dios. Ahorita mismo estamos sentados aquí. Entonces, estamos sentados en la bendición de poder estar adorando a Dios sin ser perseguido. Pero está bien que hoy en este momento, hasta este momento que estoy hablando, de hecho, hay personas que se están muriendo, están perdiendo sus vidas porque están clamando en el nombre de Jesucristo y están perdiendo sus vidas. Mi abuela decía algo de eso, de los cristeros, que seguían las personas porque creían en Cristo. Era decía eso. Esta semana pasada yo y Carmen tuvimos el privilegio de ir a un lugar que se llama The Voice of the Martyrs, que en español se dice la voz de los mártires. Y todos estos es en un poquito norte de Tulsa. Y fuimos ahí, tenía un fundador que fue torturado por ser cristiano, por invocar el nombre de Cristo. Y era cuando estaba vivo en los 1960 y 70. Vivía era un pastor luterano y a las escondidas tenían iglesia, a las escondidas abrían sus Biblias, a las escondidas les enviaban Biblias para poder leer y escuchar la palabra. Fue capturado, fue torturado, casi lo mataban a él y a su esposa, todo por invocar y predicar el nombre de Cristo. Y muchas veces se nos olvida que es un privilegio poder estar aquí, poder escuchar sin que vengan y rompen las puertas. Entonces, la iglesia que invoca la poderosa palabra de Jesucristo siempre hará temblar a conspiradores, que pueden ser individuales, puede ser instituciones, puede ser el gobierno, puede ser una iglesia. También, porque también hay iglesias opuestas. Puede ser una iglesia cristiana también. No ¿Es posible? No precisamente
Sí. Muchas veces hablamos de ciertas fes, de ciertas religiones, pero lo que quiero que entiendan todos nosotros hoy, hasta las iglesias cristianas que dicen que hacen todo en el nombre de Cristo, pero se ve evidente en lo que hacen o no hacen. También la iglesia puede hacer eso. Entonces, los conspiradores opuestos a la verdad de Dios puede ser un individual, puede ser el Estado, el gobierno, puede ser una institución, puede ser en la iglesia. Hoy vamos a ver 3 verdades de este pasaje. Son nomás 8 versículos, pero vamos a sacar 3 verdades. Verdad número 1, la iglesia que vive y respira la palabra de Dios está unida en la verdad de Cristo. La iglesia que vive y respira la palabra de Dios está unida en la verdad de Cristo. Verdad número 2. Y si algún punto ustedes quieren que yo les dé estas verdades en un papel para el sermón de cualquier domingo, yo se los puedo dar. O les puedo enviar la información también por texto o correo electrónico. Verdad número 2. La iglesia que levanta sus mangas. ¿Qué son las mangas? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van a disciplinar a alguien? Pero eso, en el Antiguo Testamento, Dios siempre usaba ese término. Se levantaba las mangas porque había poder en las manos, en los brazos. Cuando alguien se levanta las manos o se levanta las mangas, ¿qué está listo para hacer? Para esforzar su poder, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando uno se levanta las mangas, es lo que estamos hablando, ese tipo. La iglesia que levanta sus mangas en la verdad de Cristo, siempre tendrá enemigos que lucharán en vano. La iglesia que levanta sus mangas en la verdad de Cristo siempre tendrá enemigos que lucharán en vano. Y verdad número 3. La iglesia llena del Espíritu de Jesucristo no tiene temor y hará temblar a la tierra con su verdad. Como acabamos de decir, la iglesia que invoca el nombre de Jesucristo, la iglesia llena del Espíritu de Jesucristo no tiene temor y hará temblar a la tierra con su verdad. Entonces, estamos en el libro de Hechos, que es llamada la iglesia no adulterada. Hemos visto del capítulo 1 que Dios, antes de ascender al cielo, les dio instrucciones a los discípulos. Él les dijo a ellos que se quedaran ahí donde estaban, que se quedaran en Jerusalén, porque dijo Jesús: voy a enviar al Espíritu Santo, y cuando llegue ese Espíritu Santo, que es Dios, Él les dará poder para ir a las confines de la tierra, de Jerusalén a Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús se va, asciende al cielo, ellos se quedan mirando, vienen 2 ángeles y le dicen: ¿qué están mirando? ¿Por qué están parados? Hay mucho que hacer. Se retiran los discípulos, se van al cuarto para orar, porque saben que no están todos allí. Uno se les había perdido en el nombre de Judas, ¿se acuerdan? Oraron sabiendo que iba Jesús a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero ellos sabían o no estaban seguros si estaban preparados. Oraron, fueron a las Escrituras y se dieron cuenta que necesitaban otros discípulos, otro apóstol. Oraron y miraron y hicieron suerte y escogieron otro discípulo. Vino el día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que sucedió? Vino el Espíritu Santo como un huracán. ¿Se acuerdan? Como un huracán, y viene el soplo de Dios. Es la mejor manera de decirlo. Vino el Espíritu Santo como un huracán. Nosotros vimos aquí en el Rino, y usted no tiene mucho tiempo en el Rino, pero sabe, no sé si le han dicho, o yo creo, no le quiero decir, porque a lo mejor lo voy a correr del Rino. Aquí en el Rino vienen los tornados. ¿Ya le han dicho? Sí, me han platicado que Sí. el año pasado le mochó una pierna a una señora. Sí. Sí, el aire. Sí, de hecho, como una amiga de nosotros de aquí, bueno, el Rino está pequeño,
Pero como un tornado, un huracán, vino el viento del Espíritu Santo sobre los creyentes y luego las lenguas de fuego estaban sobre ellos y estaban hablando en diferentes idiomas que ellos no entendían, pero los peregrinos que estaban ahí presentes en Jerusalén entendían en sus propias lenguas, en sus propias mentes lo que estaban diciendo. Era una maravilla. Se levantaron las multitudes. Unos dijeron, ¿qué son estas maravillas que estamos escuchando? Y otros dijeron, ¿qué? ¿Están qué? Están borrachos. Dijo Pedro, no. Y acuérdense quién era Pedro, era el torpe, se metía el pie a la boca, siempre hacía las cosas al contrario de lo que decía Jesús cuando él estaba vivo. Pero llegando el Espíritu Santo se convirtió tanto como un líder que la iglesia nunca había visto. Y vamos mirando el comienzo, el inicio de la iglesia primitiva. Se levanta Pedro y le dice, no andamos borrachos, apenas unas 9 de la mañana. Y les dijo y predicó Pedro a las multitudes, el Jesucristo que ustedes crucificaron, el Jesucristo que fue anunciado antemano en el Antiguo Testamento, ese fue el que ustedes crucificaron. Y fueron cortados al corazón. ¿Y cuántos se acuerdan que dijimos que vinieron a Cristo ese día? 3,000 personas vinieron a Jesucristo ese día. ¿Y qué es lo que pasó al último del capítulo 2? Que los creyentes, la iglesia primitiva que se iba apenas formando, habían diferentes personas de diferentes niveles sociales. Los que tenían les estaban dando a los que no tenían, los que tenían dinero a los que no tenían dinero, y eran un solo grupo, una sola unión por el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 3 miramos que Pedro y Juan, ya listos para la obra de Dios, porque acaban de recibir el Espíritu Santo, salen a Jerusalén, ya están listos. Salen al templo y está ahí uno que está lisiado, que no puede caminar, y ve a Pedro y ve a Juan pidiendo limosna. El hombre mira a Pedro y a Juan y les pide algo. Y él está listo y preparado pensando que le van a dar algo. Pedro dice, ¿se acuerdan? Plata y oro no tengo, pero lo que sí tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Se levantó, brincó y anduvo con ellos en el templo. Y todos los que estaban en el templo estaban maravillados porque lo habían mirado nos damos cuenta después que decía que él estaba ahí tirado en el piso porque venía la familia y lo dejaba ahí por 40 años. Entonces era una maravilla. Era un milagro. Y luego, ¿quién se levanta de nuevo? Pedro. Vio la oportunidad del Espíritu y proclamó a Cristo otra vez a los perdidos. La última semana, por causa de dar un milagro a este hombre, se levantan los mismos que habían crucificado a Jesús y arrestan a Pedro y a Juan. Dígame, José. Y el otro día tomamos ese tema, yo y unas sobrinas, precisamente de eso que estaba hablando usted ahorita. Y Pedro fue el que lo levantó, ¿verdad? Sí, Pedro. Bueno, él lo levantó. Entonces le dije yo a mis sobrinas, ¿por qué ustedes adoran mejor a San Judas Tadeo y esto y esto otro? Y a Pedro no lo toman en cuenta, porque no lo toman en cuenta. Y yo, no, pues es que, pero ¿qué ha hecho? Como Pedro hizo eso por órdenes de Jesús, ¿verdad? Invocando el nombre de... ¿Qué es lo que dijo? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sí. Entonces, ahí tuvimos una teórica. Eso es bueno. Y era después de haber escuchado el... Yo había escuchado eso, ya lo había escuchado, pero sí. Aquí lo escuché con usted. De nuevo, sí. Sí. Muchas veces la gente pone más importancia en ciertos hombres. Otros santos que pues no están reconocidos, digo,
yo no me he dado cuenta que hagan un milagro así. Y lo que estamos también aprendiendo es que no hay ningún nombre que fue el que instituyó la iglesia. Fue Jesucristo. Sí. La iglesia es la continuación de la obra de Jesús. Y Él dejó a hombres, dejó a creyentes, no nomás a un hombre, pero como cualquier otra cosa, alguien siempre tiene que estar encargado. Pedro fue encargado del principio a liderar la iglesia primitiva. Pero vamos a ver en capítulos después que se levantan otros hombres, se levantan mujeres. Entonces Pedro era importante, como dijo usted, pero también vamos a mirar que Jesucristo usó no nomás a Pedro, vamos a darnos cuenta la semana que viene de un hombre que se llama Barnabé, un hombre que perseguía a los primeros cristianos que se llamaba Saúl. Había hombres que Dios usó un hombre que se llamaba Timoteo. Había una mujer que Dios o Jesús usó por medio de la iglesia que se llamaba Lidia. Entonces Dios usó a muchas personas, no más a un hombre, pero tenía que tener un comienzo. Y Pedro estaba ahí al comienzo. Y por eso muchas veces la iglesia se trata de enfocar de mucho en una persona como Pedro, San Judas. Pero la iglesia es más que un hombre, vamos a darnos cuenta. Gracias a José. Entonces Pedro y Juan son arrestados. Los líderes no pueden detenerlos. ¿Por qué? Porque los líderes mismos pueden mirar con sus ojos que estaba este hombre lisiado por 40 años y no pueden negarlo porque lo están mirando con sus propios ojos. De nuevo se levanta Pedro y predica el nombre de Jesucristo a los judíos. Y dijimos que la iglesia que predica solo en el nombre de Cristo cambia el mundo. Hoy estamos en el libro, otra vez, de Hechos, capítulo 4. Vamos a seguir adelante. Hechos, capítulo 4. Y voy a leer la lectura. 4, 23 a 31. Entonces los dejaron ir. Porque ¿qué es lo que le dijeron? ¿Se acuerdan? Los vamos a dejar ir, pero cállense. No digan nada. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Un recordatorio de lo que escuchamos la semana pasada. Dijo, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Comenzamos ahí, 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La primera verdad que vamos a ver
La iglesia que vive y respira la palabra de Dios está unida en la verdad de Cristo. En los versículos 23 a 26 dice de nuevo: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan